Ahora sí, podemos empezar. Denme unos 2 minutitos hasta el momento que ingresen los demás maestrantes. Siguen ingresando. Eh, Empezamos. Muy buenas noches, estimados maestrantes. Hoy día vamos a hacer una clase extra, como les había comentado el día viernes. Vamos a aclarar algunos temas sobre el planteamiento del problema, las preguntas de investigación, los objetivos, el balance del estado de la cuestión y la estrategia metodológica, ¿no? Para digamos, aclarar muchos temas, tal vez hayan sido muy teóricas, ¿no? Y no son, en algunos casos se ha entendido bien, pero en algunos casos no se ha entendido bien, ¿no? Para eso voy a tocar, tengo dos ejemplitos. eh, Son tesis de posgrado sobre TIC, ¿no? La mayoría de ustedes está haciendo su tesis de maestría sobre TIC, ¿no? Sobre tecnologías de la información y comunicación, principalmente en OPEA, ¿no? He visto como unos 10 a 15 deben ser, ¿no? Que están haciendo, cómo se ha modernizado con la TIC, la administración en OPEA, se puede decir. Y otros están trabajando sobre ¿no? Sobre archivos, ¿no? Sobre archivos. Hay unos dos o tres tres ¿no? Maestrantes trabajando sobre recursos humanos, ¿no? Y también hay otra infinidad, otro grupo de personas que están trabajando eh, sobre otros temas generales, se puede decir, ¿no? Eh, en este caso, por ejemplo, dos tesis de posgrado he conseguido sobre TIC, ¿no? Si quieren les puedo pasar. Es una tesis de doctorado sobre TIC en México, ¿no? Cómo hacía el título de ¿no? De esta tesis, dame un ratito. Te voy a compartir. Se llama prácticas, a ver, puedo compartir, ¿no? Vamos a analizar cómo ha hecho su planteamiento del problema, cómo ha hecho voy a compartir pantalla para que vean cómo ha hecho su planteamiento del problema y cómo ha desarrollado sus preguntas y sus objetivos de investigación, ¿no? Voy a compartir pantalla. ¿Dónde está? No es este. Este es. Un ratito, voy a cancelar. Siguen ingresando a clases. Ya, ¿dónde está ahora sí? Seleccionar una ventana. ¿Se ve, no ve? Bueno, como la mayoría está haciendo sus tesis sobre TIC, considero que una gran mayoría son de área de ciencias de la educación, ¿no?
Otra parte son del área de ingeniería, ¿no? De ingeniería de sistemas o informática, ¿no? Ahí más están relacionados sus tesis de maestría, ¿no? Eh, el título de esta tesis se refiere a las prácticas, ¿no? Docentes basadas en la tecnología de la información y comunicación en educación superior, ¿no? Es una tesis de doctorado en pedagogía, ¿no? Eh, la, eh, la postulante es Josefina Barcena, ¿no? López, ¿no? Y se ha defendido en 2015 esto, ¿no? Si no me equivoco, en noviembre principalmente, ¿no? Ahora veamos cómo ha construido, ¿no? Su planteamiento del problema, ¿no? Vamos a ver, aquí está, sigue, tengo otro cuadrito más adelante, pero les voy a ver esto, un ratito. Como el título son prácticas, ¿no? Prácticas de enseñanza de las TIC, ¿no? En la educación superior, en pedagogía. Lo importante es en el planteamiento del problema, lo que les decía, ¿no? El planteamiento del problema, al momento de hacer el planteamiento del problema, al momento de o introducir, ¿no? Les decía de que tanto elementos empíricos, ¿no? Según entrevistas, según lo que observo, tengo que empezar a meter en la tesis. También elementos teóricos, ¿no? Y eso en todas las tesis existe, ¿no? En todos los trabajos de investigación existe, ¿no? Y pueden ver, por ejemplo, aquí es el planteamiento del problema, ¿no? Pero más antecitos, aquí empieza a contextualizar, ¿no? El tema general de la investigación, ¿no? Primeramente, al hacer un planteamiento del problema, ¿no? O al contextualizar, siempre se empieza con elementos generales, deductivos, ¿no? Se empieza de lo general a lo particular, ¿no? Se empieza a introducir el tema con elementos generales. Puede hacerse, por ejemplo, del país o si no de este, ¿no? Puede ser de la OPEA, ¿no? Empezar a introducir con elementos generales, ¿no? En el planteamiento del problema, tanto en diferentes aspectos, ¿no? Por ejemplo, aquí en una parte dicen, ¿no? El modelo educativo concretado a partir de los cambios políticos en la última década del siglo XXI en el continente europeo propició la perspectiva de nuevas políticas educativas en educación superior, ¿no? Aquí está empezando a relatarse, puede decir, ¿no? Un planteamiento general, se puede, ¿no? Empieza con elementos deductivos, se puede decir, ¿no? Y ahí empieza a problematizar, aquí empieza a decir, ¿no? Cómo está el estudio, por ejemplo, de la TIC, ¿no? Cómo ha ido, se implementa en la educación superior en México principalmente, ¿no? Aquí se la necesidad de la sociedad de contar con individuos creativos, las habilidades de enfrentar y resolver, ¿no? Empiezan a argumentarse, puede decir, ¿no? El tema de investigación, ¿no? Un problema. Y siempre, estimados, hay que utilizar, digamos, ¿no? Esto es producto de la lectura, ¿no? La lectura te hace mucho, ¿no? Cuando quieras argumentar alguna idea, alguna cosa, siempre basate en libros, ¿no? Y por eso les decía, la mayoría de los investigadores empiezan con libros, ¿no? Voy a admitir, siguen ingresando. ¿Dónde estamos? Aquí. Es por eso que les decía, ¿no? Muchos de los seniors investigadores en diferentes temáticos empiezan siempre, en la mayoría de los casos, con haciendo el estado del arte, ¿no? Porque el estado del arte ya revisan diferentes libros que quieren hablar o hablan sobre su temática, ¿no? Aquí, por ejemplo, ya tienen una idea bien madurada, se puede decir, ¿no? Ya empieza a citar, ¿no? Una cita textual se puede decir aquí, ¿no? Por ejemplo, desde aquí empieza a citar, esta es la cita textual, pueden ver, lo voy a pintar, ¿no? En el entendido de que se quiera formar estudiantes que tengan competencias, ¿no? Existe en la actualidad en la educación superior una preocupación por responder un modelo que responda más la necesidad del sector productivo, ¿no? Aquí la necesidad misma de formar profesionales. Siguen ingresando, voy a aceptar. Aquí está empezando a argumentar, ¿no? Ahora, esta idea que está empezando a decir el autor, lo tenemos que sustentar, ¿no? Ya sea digamos, esta idea que tiene, digamos, conocimiento sobre este tema con algún artículo del libro, ¿no? Por ejemplo, aquí está haciendo una cita textual, ¿no?
¿no? Aquí, por ejemplo, está utilizando tres autores, ¿no? García, Ropero, ¿no? Tres autores seguramente que han escrito un artículo, ¿no? O un libro puede ser, ¿no? Y han publicado el 2012, ¿no? ¿Ve? Y la página, ¿no? Aquí está la P, ¿no? La página 74, ¿no? Y esta idea que está haciendo el autor lo está justificando, ¿no? Con una cita textual, se puede, ¿no? Porque la cita textual se hace entre, ustedes saben muy bien en pregrado, pero lo estoy haciendo recuerdo, que la cita textual tiene que hacerse entre comillas, ¿no ve? En el sistema aparece menos de 40 palabras entre comillas, ¿no? Y más de 40 palabras tenemos que cambiar de ¿no ve? De formato, ¿no? De reducir el tamaño, ¿no ve? Eso es en el sistema APA, ¿no ve? Y aquí, por ejemplo, está, digamos, ¿cómo se dice esto? Está haciendo una cita textual. Esta es la idea que está queriendo decir. Ahora lo está argumentando con una cita textual, ¿no? Esta es la cita desde aquí, de esta comilla hasta aquí también, ¿no? Y él está basándose en este artículo, o puede ser libro, que ha escrito García, Ropero y Seiz, ¿no? Son tres autores que han escrito, es un fragmento del libro, ¿no? Y eso, con eso se está empezando a basar, ¿no? Ahora, yo he visto en la mayoría de los proyectos de tesis que han presentado, la mayoría de los casos no utilizan citas textuales, ¿no? Más mayormente utilizan citas de paráfrasis, ¿no? Es necesario en algunas oportunidades para hacer algunos aspectos bien precisos, es bueno utilizar citas textuales, ¿no? Colocar el número de página, ¿de dónde estoy sacando, no? Eso es bueno, ¿no? Y algunas veces hacen mal uso de citas de paráfrasis, ¿no? No sacan, si bien las citas de paráfrasis tienen que reflejar la idea principal del autor, ¿no? Donde me estoy basando esa idea, pero algunas veces se distorsionan, no sacan la idea central de ese autor, ¿no? Y distorsionan y hacen un mal uso de fuentes bibliográficas, se puede decir, ¿no? Ahora, en esta otra parte, esta es una cita textual, ¿no? Con esta con página, ¿no? Ahora, Pereira Oak 2008 es una cita de paráfrasis, ¿no? Cuando la cita de paráfrasis no es necesario colocar número de página, ¿no? Aquí está entrelazando un autor, una cita textual con una cita de paráfrasis, ¿no? En ese sentido, el papel del profesor se conecta directamente en el desarrollo de los saberes, ¿no? Capacidades de informar, valores y esquemas de percepción y razonamiento, ¿no? Pero, ¿no? Es una cita de paráfrasis, ¿no? Cuando no se utiliza la página, ¿no? Y aquí, digamos, desarrolla también esta idea, ¿no? De que desarrolla el estudiante, ¿no? Está argumentando, ¿no? Y al hacer, por ejemplo, el planteamiento del problema justificando, ¿no? O en la parte del estudio, tienen que debatir, ¿no? Le decía, ¿no? De que el planteamiento del problema, ¿no? Es un diálogo entre la teoría y elementos empíricos, ¿no? Así se construye el planteamiento del problema, ¿no? Ahora, aquí sigue argumentando, aquí ya está analizando, se puede decir, ¿no? Y aquí, por ejemplo, va a ser un cuadrito, ¿no? Aquí sigue basándose en Vasco, es un autor, está haciendo una cita de paráfrasis, está haciendo un diagrama, que igual, ¿no? Explica, ¿no? Sobre otros temas más, así, ¿no? Y así empieza a justificar, ¿no? ¿no? El tema de investigación, ¿no? Ahora, aquí está utilizando citas, ¿no? Citas textuales, igual, en algunos casos, y algunas citas de múltiple, ¿no? Aquí, por ejemplo, es una cita textual, ¿no? Esto es lo que está entre comillas, es una cita textual, ¿no? Siguen ingresando. Vuelvo a la presentación. Es una cita textual, ¿no? Dice, ¿no? Aquí, en este sentido, las perspectivas que existen sobre la manera en que los profesores integran y se integren a la TIC, ¿no? Será fundamental para determinarse, ¿no? Aquí está argumentando con una cita textual, ¿no? Aquí está cerrando, está abriendo comillas, está cerrando, ¿no? El mayor o menor impacto de incorporación, ¿no? Colt, su apellido debe ser Colt, el año de la publicación y la página. Ahora, se utiliza principalmente tres tipos de cita, ¿no? Deben conocer ustedes muy bien, pero se clasifica yo en tres tipos de cita. Una es la cita textual, otra es la cita de paráfrasis
y la otra citas múltiples, ¿no? ¿Cuándo se utilizan las citas múltiples? ¿No? Cuando principalmente yo he visto, por ejemplo, en tesis de posgrado, principalmente maestría y doctorado, ¿no? Y ahí se empieza a comprimir, ¿no? Varias ideas de varios autores, de varios libros, ¿no? Por ejemplo, esta es una cita múltiple, ¿no? No tengo marcador, puedo marcar, pero a ver, voy a marcar. Mejor no utilizo. De acuerdo aquí, por ejemplo, ¿no? De acuerdo a los resultados referidos a varios trabajos académicos, donde se intenta analizar los factores y procesos de integración del uso de la TIC en las universidades, ¿no? Aquí, por ejemplo, es un libro, ¿no? Digamos, este es un documento, área 2010, dice, ¿no? Carrillo 2007, Crovi 2010 y Lagos 2011, ¿no? Aquí hasta, por ejemplo, para hacer esta idea, está utilizando un libro, digamos, puede ser un documento, dos documentos, tres documentos y cuatro documentos, ¿no? Este ya requiere un nivel de lectura anal más complejo, ¿no? Por ejemplo, para solamente hacer esta idea está utilizando unos tres libros, ¿no? Y este se llama la cita múltiple, ¿no? Porque está utilizando no solamente, digamos, para hacer una oración, está utilizando 5 libros, se puede decir, ¿no? O 5 artículos, ¿no? Para hacer simplemente esta oración, ¿no? El impacto de la tecnología digital en el ámbito educativo requiere abordaje desde un punto de vista sistemático, ¿no? Caberon. Ahora, para hacer continuar con esta oración, se está basando esta idea en Caberon, ¿no? Aquí, por ejemplo, digamos, en una sola oración, es grande esta oración, requiere un nivel de abstracción más grande. Está utilizando, por ejemplo, 1, 2, 3, 4, y con esto 5, ¿no? 5 libros, ¿no? Ahora, esta primera idea, ¿no? De que varios trabajos donde se intenta analizar los factores procesos de integración del uso de la TIC a las universidades, lo dicen ¿no? Este autor, este autor ya va a ser seguramente apellido Area, ¿no? Es otro Carrillo, Crovi y Lagos, ¿no? Dicen esta idea, ¿no? Ahora quiero argumentar otra idea de otro autor, ¿no? El impacto de tecnologías digitales en el ámbito que requieren abordar desde un punto de vista sistemático, ¿no? Esta idea de los destaxitos, no puedo pintar bien, pero destaxitos hasta aquí, dice Cabero, ¿no? Esta otra idea, ¿no? Ahora, por ejemplo, él está complementando, se trata de conocer cómo se incorpora estas a grupos y contextos educativos reales, ¿no? Está argumentando, ¿no? Está debatiendo con los otros autores, ¿no? Eso se requiere, ¿no? En proyectos de tesis de posgrado, ¿no? Un nivel de abstracción más que requiere debatir con libros, con artículos, se puede decir, ¿no? Y también con la realidad, se puede, ¿no? Con la experiencia sobre el tema que queremos hacer la tesis, ¿no? Aquí el argumento también sigue más, está haciendo una idea en esta oración, y vamos a ver, por ejemplo, más adelante, cómo se utiliza, por ejemplo, casi en cada párrafo, siempre mete ¿no? Un autor, o dos autores, o tres autores, empieza a debatir, digamos, puede ser ya argumentar esa idea con autores, ¿no? Puede debatir con eso, o puede criticar a varios autores, ¿no? Y eso se requiere cuando escriben artículos académicos, ¿no? Yo estaba viendo, si bien es un principio, por ejemplo, el tema de investigación han desarrollado, no he visto que han utilizado varios autores, ¿no? O han utilizado autores solamente en uno, dos o tres, no, en 7 he visto, ¿no? Que han utilizado autores para empezar digamos, ¿no? A explicarse, puede decir, ¿no? El tema que quieren investigar, ¿no? Y a mayoría de ustedes en comentarios les he dicho, por ejemplo, utilicen referencias bibliográficas, ¿no? ¿No? Para argumentar ideas, ¿no? Ideas se puede decir, ¿no? Y eso faltaba en la mayoría de los que han presentado, ¿no? Y eso es una parte fundamental en la escritura académica, se puede decir, ¿no? Aquí vamos a ver cómo es el planteamiento del problema, ¿no? Aquí principalmente, aquí este es el planteamiento del problema, ¿no? Aquí va a ser citas principalmente de paráfrasis, ¿no? Va a interpretar varios autores, ¿no? Principalmente, por ejemplo, ¿no? Como es, por ejemplo, sobre TIC, ¿no? Cómo se utiliza la TIC
en educación superior, ¿no? La implementación de la TIC, ¿no? Aquí empieza a decir, por ejemplo, que les decía, siempre con el planteamiento del problema empezamos por introducir, ¿no? Con elementos generales, vamos a lo particular, ¿no? Eso principalmente se hace en los planteamientos del problema, ¿no? Empezar por elementos generales, podemos empezar a hablar sobre el país, o puede ser una oración o un par, ¿no? Pero por elementos generales. Después debatimos, ¿no? ¿Qué es lo que queremos investigar, ¿no? ¿Cuál es la temática, ¿no? Aquí, por ejemplo, nos dice, ¿no? No obstante, existen varias experiencias, ¿no? Que han demostrado que las tecnologías de la información y comunicación impactan positivamente en el rendimiento escolar de los estudiantes, ¿no? Dice, ¿no? Ahora, por ejemplo, para hacer esta idea, se está basándose en Morrissey, ¿no? 2007. Está haciendo una cita de paráfrasis, ¿no? No está haciendo una cita textual, ¿no? Y el uso y aplicación de estas hasta ahora no han demostrado completamente su efectividad en el aprendizaje de los estudiantes, ¿no? Para hacer este otro media, digamos, esta oración, se está basando en Colt, ¿no? 2007, lo que provoca entre las comunidades de expertos, ¿no? Área, digamos, ¿no? Por ejemplo, está haciendo, ¿no? Estos son los especialistas, ¿no? En estudios sobre la TIC en educación superior, ¿no? Aquí está diciendo, por ejemplo, está haciendo esta área Díaz, ¿no? Monterrey, Smith, Thompson, ¿no? Y está empezando a debatir, ¿no? Así como entre distintos órganos que han experimentado programas de formación docente en competencias digitales múltiples, así ya está debatiendo, se puede decir, ¿no? Ahora bien, ¿no? También desarrolla, ¿no? Este tema, digamos, ¿no? Dice, ¿no? De acuerdo a la información que se difunde en distintos foros académicos, ¿no? Ya está empezando a debatir. En el planteamiento del problema tienes que empezar a debatir, ¿no? Tienes que problematizar, ¿no? Después, digamos, una vez que problematizas, haces, ¿no? Preguntas de investigación, ¿no? Pueden ser preguntas iniciales o preguntas, ¿no? Pero tienes que empezar a debatir ¿no? con las fuentes bibliográficas o la experiencia vivida, se puede decir, ¿no? Ya están casi todos, ¿no? Sí, hay pendientes en aceptación. Y dice, ¿no? Aquí, como les decía, ¿no? Ya empieza a debatir, ¿no? Esta problemática de la TIC, ¿no? En educación superior, ¿no? Dice, ¿no? De acuerdo a la información que se ha difundido en distintos foros académicos, ¿no? Está empezando a debatir, por ejemplo, cómo la TIC en México está, se puede decir, ¿no? Y empieza a debatir, por ejemplo, con estos foros que se han hecho en México, ¿no? No se ha observado de que los docentes desarrollen las competencias y habilidades necesarias para innovar sus métodos de enseñanza, ¿no? Esto puede ser consecuencia de acuerdo con algunos de los expertos que participan en el foro de la Organización de los Estados Americanos. Aquí está haciendo en este foro del 2021, metas educativas, ¿no? Ya está empezando a debatir, ¿no? ¿Cómo está el problema, ¿no? ¿Cómo está el estado, ¿no? Digamos, del estudio, se puede decir, a nivel de México, también a nivel de Latinoamérica, cómo se está tratando, cómo está viendo este problema de la TIC, ¿no? Y dice, ¿no? En este congreso se ha debatido dice, ¿no? Y empieza a ver estos foros, ¿no? Que se han hecho, ¿no? También los debates que se han hecho en organismos internacionales, ¿no? También en la UNESCO, se puede decir, o en la Organización de los Estados Americanos, ¿no? Cómo se debate esa la TIC, ¿no? Y eso empieza a problematizarse, puede decir, ¿no? A cómo está el debate. Aquí habla de UNESCO, de la OEA, ¿no? Así como otros organismos gubernamentales de cada país, ¿no? Han estructurado diversos programas para el desarrollo de habilidades y competencias digitales para los profesores. Aquí nos está hablando, por ejemplo, esta idea de que, ¿no? Como los diferentes gobiernos de Latinoamérica han implementado programas, por ejemplo, para que los diferentes profesores aprendan estas TIC, ¿no? Y que marcan el objetivo para el profesor adquirir nuevas competencias tecnológicas, ¿no? Pedagógicas, necesarias para explorar actividades de aprendizaje y métodos de enseñanza innovadores, ¿no? Incorporando la TIC, ¿no? Aquí empieza a decir, ¿no? Aquí empieza a debatirse, pues, ¿no? Y dice, ¿no? Sin embargo, ya está empezando, ¿no? Si bien este planteamiento había, y el propio autor está diciendo, ¿no? El autor de la tesis de doctorado, dice, sin embargo, los resultados obtenidos en la observación de las prácticas de los profesores sugieren aún que no se encuentran en la fórmula para motivar a los docentes a desarrollen las competencias pedagógicas necesarias para que se integren en su práctica diaria las tecnologías de la información y comunicación, la TIC, dice, ¿no? Aquí ya está empezando, por ejemplo, ¿no? Como estas políticas, pues, ¿no? De la TIC, ¿no? En Latinoamérica
no está llegando bien a las no se está implementando bien en los profesores, no están pudiendo captar los profesores esto de la TIC, se puede decir, ¿no? Así va a empezar a argumentar, ¿no? Este es un problema que quisiera no tener soluciones, ¿no? Ya que a pesar de que la actual es la mayor parte de los países del mundo, ¿no?, que han implementado programas de apoyo para acordar la llamada brecha digital, ¿no? Aquí ya está, digamos, justificando. Ahora primero estaba empezando por elementos generales, ¿no? Latinoamérica, pues, ¿no? Ahora va a empezar les decía, no tenemos que empezar por elementos deductivos, de lo general a lo particular, ¿no? Y aquí ya está hablando del país, dice, ¿no? En nuestro país, en este caso México, dice, ¿no? En nuestro país ya está aquí, dice, ¿no? En nuestro país este panorama no es diferente, ¿no? Aunque en los diferentes niveles educativos los apoyos a los proyectos educativos donde se incluyen la TIC como una alternativa que pueden apoyar elementos para la mejoría de los procesos de enseñanza-aprendizaje, de los resultados que son inconscientes en cuanto al impacto de estas tecnologías, ¿no?, en los métodos de enseñanza y adopción de la misma por parte de los docentes, así como cambios relevantes en cuanto a la calidad educativa, ¿no? Ya está empezando lo que les decía, ¿no? Empieza por lo general a lo particular para llegar a su país, ¿no? Porque su tesis sobre la TIC, ¿no?, en la educación superior, ¿no? Empieza a decir cómo está la situación de la TIC en México, se puede decir, ¿no? Y ahora, esta idea que dice, ¿no?, va a empezar a debatir, ¿no?, o con varios autores, ¿no? Aquí podemos ver, por ejemplo, esta es una cita múltiple, ¿no? Dice, ¿no? En la educación superior, ¿no? Ustedes conocen, les vuelvo a repetir, ¿no? Cita textual, ¿no? Entre comillas, ¿no? ¿Ve? Tal como está, un fragmento, no se modifica nada en la cita textual, ¿no? Tal como está, hay que sacar, ¿no?, ese fragmento, no hay que cambiar ni una coma, ¿no? En la cita textual, estimados maestros, ustedes saben de que en la cita textual no se cambia ni una coma, tal como está, hay que sacar ese fragmento, ¿no? Y en la cita de paráfrasis, ya puedes interpretar esa idea, ¿no?, o lo que quiere decir el autor, ¿no? Ahora, este otro tipo de cita, las citas múltiples, es un poco más complejo, ¿no? Sí, no, pensé que eran más antes. Requiere un nivel de abstracción más complejo, se puede decir, ¿no? Aquí, por ejemplo, está diciendo la educación superior, en la educación superior, ¿no?, distintos resultados de investigaciones demuestran, ¿no?, que los profesores han dejado la posición de indiferencia hacia la TIC, ¿no? La naturalidad de grupos de docentes que han logrado cambiar, ¿no?, su percepción respecto a las posibilidades de estas tecnologías del quehacer escolar en la actualidad, ¿no? Ahora, para hacer esta oración, se puede decir, ¿no?, esta pequeña oración, digamos, de 1, 2, 3, 4 líneas, se ha basado, por ejemplo, en un autor, 2 autores, 3 autores y 4 autores, ¿no? Siguen ingresando por eso. 4 autores para hacer solamente esa afirmación, se puede decir, ¿no? Estos autores, ¿no? Covey, Díaz, se ha publicado en 2010, siempre hay que ordenar por según ¿no?, las publicaciones, ¿no? Por ejemplo, 2010, 2011, aquí debe ser 2010, ¿no? Aquí no ordena bien, pero ya así está, ¿no? 2010, 2011. Para hacer esta afirmación, se está basando en un libro, 2 libros, 3, 4 libros, ¿no? Hasta donde termina ¿no?, la oración, ¿no? Después va a empezar a debatir, ¿no? Y con esta oración, o con esta idea que dicen estos autores, se puede decir, ¿no? Sin embargo, ¿no?, esta actitud aún no es generalizada. Habría que hacer una revisión más relación de que el uso de la TIC con un elemento didáctico, ¿sí?, y con un elemento mediador del aprendizaje, ¿no? Estos autores, por ejemplo, estos 5 libros que hablan sobre la TIC en México, digamos, ¿no? 1, 2, 3, 4, que hablan, por ejemplo, sobre la indiferencia, ¿no? Aquí está empezando a decir, no es tan cierto estos estudios, dice, ¿no? No es tan cierto lo que están diciendo estos autores, ¿no? Y aquí empieza, por ejemplo, a decir que estos autores tienen una idea generalizada, ¿no? Y habría que hacer una revisión
de la TIC como un elemento didáctico y un elemento mediador, ¿no? Ya está empezando a problematizar, en sí ya está problematizándose, pues, ¿no? Porque en el planteamiento del problema, ¿no? Uno tiene que debatir con los estudios que está, con la realidad empírica que se está viviendo, ¿no? Con lo que estás encontrando en el trabajo de campo, ¿no? Si estás investigando TIC eh, en la enseñanza, por ejemplo, ¿no? En la UP, ¿no? En carrera, digamos, ciencias de la educación puede ser, o ingeniería, ¿no? Cómo se utiliza la TIC, ¿no? En estudiantes, ¿no? Y ahí tengo que empezar a ver, ¿no? Cómo está implementando. Tengo que tener algo de conocimiento empírico, también conocimiento teórico, ¿no? Digamos, los diferentes libros que hablan sobre la TIC, ¿no? Esa es la idea, ¿no? En el planteamiento del problema, ¿no? Bajo estas premisas, ¿no? Que en este trabajo se plantea la formulación de enfoques de la TIC como mediadores de aprendizaje. Y lo que podría, supondría, ¿no? Que los esfuerzos se realizarán de formar docentes que orienten sus habilidades y competencias debe deducirse a crear nuevas formas de enseñanza. ¿No? Siguen ingresando, voy a aceptar. Aquí ya, ¿no? Una vez que empezaba a debatir, digamos, con los principales ¿no? estudios, se puede decir, en el planteamiento del problema, también está debatiendo con elementos empíricos. Lo que les decía, ¿no? El planteamiento del problema es el debate, es el constante debate. ¿Cuántos estudios hay sobre mi tema y cómo están planteando esos estudios y con la realidad empírica, ¿no? ¿Qué estoy encontrando en ¿no? En la realidad que estoy estudiando, ¿no? Eso tengo que debatir, ¿no? Y tengo que hacer después de eso, ¿no? Digamos así, contrastarse, puede decir, ¿no? Tengo que hacerme preguntas, ¿no? Pueden ser preguntas iniciales, ¿no? O directamente ya preguntas bien formuladas, ¿no? En este caso, por ejemplo, en esta tesis doctoral sobre TIC y en educación superior, ¿no? Se va a hacerse las siguientes preguntas, ¿no? De su estudio, ¿no? Dice, ¿no? ¿Cómo utilizan los profesores en educación superior, ¿sí? Que han participado en programas de formación y competencias digitales en tecnología de la información y la comunicación en su práctica docente? Es una pregunta, ¿no? Que se hace, ¿no? Se va a hacer, por ejemplo, ¿no? Aquí está igual 1, 2, 3, aquí seguramente debe ser su formato, no creo. La otra pregunta que se hace, ¿cuáles son las competencias de los profesores que requieren ejercer efectivamente la actividad docente? Otra pregunta que se va a hacer, ¿cómo se transforman los ambientes de aprendizaje en el salón de clase, ¿no? Cuando se incorporan las tecnologías de la información en las actividades educativas diarias, ¿no? ¿Y cuáles son los métodos didácticos que diseñan los profesores cuando utilizan las TICs, ¿no? En contextos reales, ¿no? Esas son las preguntas que se ha planteado Bárcenas, pues, ¿no? Esta autora, al hacer su tesis de doctoral, ¿no? Ahora también, ¿no? No sé si es que aquí le podemos llamar ¿no? Hipótesis, pero la llama presupuesto, ¿no? Digamos, ¿de qué está partiendo, ¿no? ¿No? Por ejemplo, ¿de qué parte, ¿no? El estudio, ¿no? El estudio, por ejemplo, en aquí parte de que los profesores han participado en programas de formación docente, dice, ¿no? Y competencias digitales que han incorporado la TIC, ¿no? En sus programas de docencia. Surgen las premisas que guían esta investigación, ¿no? Primero, ¿no? Estos presupuestos que maneja el autor, ¿no? Aquí está. Los profesores integran la TIC en su práctica educativa potencia los procesos de enseñanza, aprendizaje e innovan sus métodos de enseñanza, dice, ¿no? Los profesores integran la TIC en las actividades diarias en el aula, ¿no? Que han transformado el ambiente escolar en los que se desenvuelve diariamente el aula, entendiendo el concepto de la TIC en la educación, dice, ¿no? Y la comprensión del término de una transformación en el proceso de enseñanza y aprendizaje, práctica del docente de aula, ¿no? Esos son los presupuestos que está partiendo la autora. Aquí formula, ¿no? Objetivo, ¿no? Un objetivo general y objetivos particulares, ¿no? Pero para mí, este tipo de formulación todavía no está bien desarrollada, es una formulación muy básica, ¿no? De planteamiento de objetivo general y específico, ¿no? Digamos, por ejemplo, proponer aquí un modelo didáctico conceptual basado en la TIC, ¿no? En la docencia, ¿no? Los objetivos particulares que realiza, ¿no?
por ejemplo, ¿no? Uno de los objetivos particulares es describir la estrategia de didáctica empleada en docentes en sus actividades en el salón de clase, ¿no? Caracterizar los recursos de la TIC que son utilizados por los profesores en sus clases. Definir las competencias mínimas necesarias para un profesor ejerza efectivamente sus actividades de docencia, ¿no? De docentes, ¿no? Esos son los objetivos, ¿no? Aquí lo importante es que, digamos, en el planteamiento del problema de esta tesis doctoral, ¿no? Es que hace un uso adecuado, ¿no? De las referencias bibliográficas, ¿no? Y les vuelvo a repetir, ¿no? Siempre cuando escriban un documento, ¿no? Artículo, puede ser el perfil de tesis, siempre básense ideas, tienen ideas, ¿no? En evidencia empírica y fuentes bibliográficas, ¿no? Estoy diciendo en libros, artículos, periódicos, documentos inéditos, etcétera, ¿no? Y aquí eso es lo que está haciendo, ¿no? Está haciendo principalmente citas textuales, una parte, hacer correctamente las citas textuales, ¿no? Citas de paráfrasis y citas múltiples, ¿no? Las citas múltiples requieren un nivel de abstracción más compleja, ¿no? Porque en una sola oración puedes meter 5 o 6 autores, 3 autores, ¿no? Las ideas de esos libros, ¿no? Por ejemplo, digamos, concuerdan en alguna idea, ¿no? Ahí puedes meter, ¿no? Y con esos autores puedes debatir, ¿no? Eso se trata, digamos, en esto, ¿no? En la redacción académica, ¿no? Principalmente cuando se hace el planteamiento del problema, ¿no? Es una parte, ¿no? Les quería mostrar cómo está haciendo, ¿no? Ahora les voy a mostrar otra tesis de doctorado, ¿no? Lo que hemos ahorita es una tesis de doctorado en pedagogía, ¿no? Es sobre las prácticas docentes, lo que les decía, ¿no? Es sobre prácticas docentes basadas en tecnologías de la información y comunicación en educación superior, ¿no? Es en México, ¿no? Es una tesis doctoral en pedagogía, ¿no? Ahora les voy a mostrar otro ejemplito, ¿no? ¿Dónde está? Dejar de compartir. Otro ejemplito, cómo ha empezado ¿no? A hacer su planteamiento del problema, ¿no? Es una tesis doctoral también en México, ¿no? Habla sobre la TIC, ¿no? Voy a empezar a compartir, denme un ratito. ¿Dónde está? ¿Dónde está González? Es otro ejemplito aquí. Es una tesis doctoral también, ¿no? Pero hace referencia al uso, difusión y apropiación de las tecnologías de la información y comunicación en México. Una aproximación desde el enfoque sociocrítico, ¿no? Es el tema, el título de la tesis, ¿no? Ahora veamos, este se ha defendido en 2013, ¿no? Esta tesis. Veamos cómo empieza a problematizar su tema, ¿no? Aquí está diciendo, vamos a ver directamente al planteamiento del problema, ¿no? Cómo, digamos, empieza a problematizar, ¿no? En un ratito. ¿Qué es? Aquí empieza a problematizar, ¿no? Les recuerdo que el título es Uso de la TIC, ¿no? ¿No? En México, ¿no? Uso de ¿no? Y la tecnología de la información y comunicación en México. Es una tesis también doctoral, ¿no? Aquí, ¿cómo llamamos ¿no? Lo que les vuelvo a repetir, ¿no? Cuando empiezan a hacer el planteamiento del problema, empezamos por elementos generales, ¿no? Por ideas generales, ¿no? Y después empezamos a lo concreto, ¿no? Cuando empezamos a hacer el planteamiento del problema, empezamos por elementos deductivos, se puede decir, ¿no? Aquí empieza a hablar, por ejemplo, por elementos generales, ¿no? El mercado mexicano, ¿no? De tecnología de la información y comunicación ha tenido un crecimiento constante, ¿no? En los últimos 10 años, ¿no? Es una idea general que está hablando, ¿no? Posteriormente va a empezar a problematizar, va a ir a lo concreto, se puede decir, ¿no? Sin embargo, este crecimiento no ha sido, ¿no? Equilibrado, ¿no? Ya que el rubro de equipamiento ha tenido el crecimiento mayor en el software, ¿no? Y servicios, ¿no? Figura 1, aquí vamos a mostrar más adelante la figura 1, ¿no?
Este desbalance es un indicio de que el aprovechamiento de la TIC en México es más limitado de lo que, de lo que es su presencia nominal sugiere, ¿no? Ya que el crecimiento del mercado de los rubros de software y servicios constituye un indicio de apropiación eficiente de estas tecnologías, ¿no? Esta es la idea que está empezando a plantear. Ahora va a empezar a argumentar sus ideas con varios autores, se puede decir, ¿no? Por ejemplo, aquí está digamos, hablando sobre un autor, ¿no? En esa tendencia se había visto las advertidas, ¿no? Por Select, ¿no? Es un autor, Select solamente debe ser digamos, un documento que se ha escrito en 2003 y solamente en ese año este documento debe tener un A, B, ¿no? Y está citando el documento B, ¿no? Y por eso está colocando B, ¿no? Y cuando se señaló la demanda de soluciones médicas, representaba el 10% del mercado local de las TICs, ¿no? Después empieza a decir, un año antes de Waltix publicó un estudio sobre donde mencionaba que en Canadá el mercado de soluciones y servicios representaba el 22,5% de este sector, ¿no? Ahora, para hacer esta afirmación está basándose, ¿no? En Baldic, 2002, ¿no? Ahora, lo que les decía, ¿no? Siempre tenemos ideas, ¿no? La idea, la cosa es cómo lo armamos, cómo lo ordenamos esas ideas, ¿no? Tenemos hemos leído varios libros, artículos sobre el tema, ¿no? ¿Cómo lo armamos, no? ¿No? Y esa es la idea, cómo empezamos a ordenar nuestras ideas, ¿no? Y aquí, por ejemplo, primero empieza con ideas generales, ¿no? Y para continuar con esa idea general que tiene el autor, para hacer el planteamiento del problema, se basa en un autor, ¿no? En un documento en ¿no? Ahora, para concretizar más esta idea, va a basarse en este Balding, ¿no? Y, por ejemplo, estos datos del 22%, ¿no? Está basándose, ¿no? Y para hacer... Ahora, por ejemplo, ¿no? Ustedes cuando hablan en el planteamiento del problema, utilizan datos, porcentajes, ¿no? Ahora ustedes, por ejemplo, cuando están diciendo porcentajes, digamos, 20%, 30%, deben sacar de una fuente, ¿no? Deben estar basándose en algún dato, en algún libro, puede ser en un artículo, ¿no? Y citen ese libro, ese artículo, ese periódico, puede ser periódico, ¿no? Pueden citar el periódico, hay documentos inéditos, ¿no? Pueden citar, ¿no? Pero siempre hacer uso adecuado de las referencias bibliográficas, ¿no? Eso es importante en redacción, se puede decir, ¿no? Eso es lo que hace aquí el autor, ¿no? Y aquí ya empieza con otra, ¿no? Argumentando otra idea, ¿no? Sobre el planteamiento, ¿no? Aquí empieza a debatir, ¿no? Con los autores, ¿no? Aunque el crecimiento del rubro de equipamiento es un dato positivo, porque refleja que la política del fomento de la TIC se ha logrado disimular la inversión buscando alcances niveles similares en los países avanzados, ¿no? Esto se debe acompañar con una estrategia bien definida, ¿no? Que permita a empresas usuarias desarrollar capacidades de apropiación de dichas tecnologías, ¿no? Ya empieza también a debatir con otros estudios, ¿no? Por ejemplo, ¿no? O en otros países, ¿no? Y empieza a contrastar también, ¿no? La situación, ¿no? En las investigaciones realizadas en Dinamarca, está hablando, ¿no? Se encontró que las empresas que introdujeron la TIC sin combinadas con inversiones en las capacidades de los empleados, sin hacer cambios en la dirección y modificar los organizaciones del trabajo, ¿no? Tuvieron un efecto negativo, ¿no? Sobre el crecimiento de la productividad que duró varios años, ¿no? Dice, ¿no? Aquí está basándose en otro autor, ¿no? Para hacer este párrafo, ¿no? Para organizar este párrafo, está haciendo tres autores, ¿no? Y cómo empieza a ordenar, ¿no? Cómo lo empieza a engranar, a ordenar esta idea, ¿no? ¿Qué quiere decir en el planteamiento del problema, ¿no? Primero empieza a hacer una idea así propia del autor, del que está haciendo la tesis. Posteriormente empieza a contrastar o a argumentar con esta idea de un autor, de un libro, se puede, ¿no? Posteriormente, en esta última oración, se puede decir, ¿no? Esa última oración de este párrafo empieza, ¿no? A basarse en dos autores, ¿no? Publicado en Gómez Casaniego, publicado en 2002, y David y Forjan, ¿no?
en 2002 también, ¿no? En 2 libros se puede decir, ¿no? O deben ser artículos, pero empieza a argumentar, se puede decir, ¿no? Aquí lo que decía al principio del planteamiento, dice, ¿no? Vean este mercado, dice, ¿no? de la TIC, ¿no? Por ejemplo, el mercado mexicano sobre tecnología de información y comunicación en subsectores, ¿no? Por ejemplo, es un gráfico que se ha hecho debe basarse en alguna fuente, ¿no? Aquí debe ser la fuente, ¿no? ¿De dónde se sacan ese cuadro? ¿No? Entonces, cuando hagan un cuadro, un gráfico, siempre colocan estimados. Si ustedes han hecho una investigación, ¿no? Elaboración propia, ¿no? O si no, es de un libro, de alguna cosa, que es importante un cuadro mostrar, digamos, ¿no? Tienen que reflejarse, ¿no? Tienen que decir este cuadro de dónde pertenece, de dónde está sacando, ¿no? Por ejemplo, para hacer este cuadro, dice, ¿no? Fuentes, ¿no? Tenemos que colocar la fuente, ¿de dónde estoy sacando ese cuadro, ¿no? Tenemos que colocar la fuente de ese cuadro, ¿no? Digamos, por ejemplo, para este cuadro, dice fuentes, ¿no? ¿De dónde está sacando este cuadro? Estadísticas sobre tecnología de la información y comunicación 2003, ¿no? Instituto Nacional de Estadística. Así que varios elementos tocando, ¿no? Aquí el cuadro, ¿de dónde saca este cuadro para hacer este cuadro? Dice, ¿no? Está diciendo sobre, está proporcionado por las estadísticas de la información y comunicaciones, ¿no? Y otras estadísticas, empieza a armar este cuadro en base a esta información que ha tenido de estas informaciones, ¿no? Ahora, por ejemplo, ¿cómo ha ido ¿no? Aquí nos habla el cuadro sobre el mercado mexicano sobre tickets, ¿no? Y por subsectores, ¿no? Total, equipos, ¿no? Software y servicios, ¿no? Aquí cómo ha ido, digamos, subiendo, se puede decir, ¿no? En servicios no tanto, en software regularmente más en ¿no? En equipos, se puede decir, ¿no? Y aquí sí empieza a argumentar, se puede decir, ¿no? Estas ideas, ¿no? Por ejemplo, aquí dice, ¿no? En esta investigación se postula en primer lugar, para lograr un mayor efecto, dice, ¿no? De las tecnologías de la información es la reducción de la desigualdad económica y social que requiere mejorar la organización social de su uso, ¿no? Esto se logra cuando se involucra, ¿no? En la estrategia de los usuarios desde el principio, ¿no? Y se incluye a organizaciones sociales y económicas relacionadas que trabajan con la construcción de competencias necesarias y su aprovechamiento, ¿no? Esta idea ya está sacando de Gómez y Casaniego 2012, puede decir, ¿no? Y aquí sí empieza, ¿no? A argumentarse, pues, un segundo elemento, ¿no? Y también empieza a decir, ¿no? El modelo actual del desarrollo informático, ¿no? En México, con las limitaciones que va a tener, ¿no? Así va a empezar a problematizar con los diferentes autores, porque el planteamiento del problema, les decía, ¿no? Es esta interconexión entre lo teórico y lo empírico, ¿no? Tienes que empezar a debatir, ¿no? Eh, con ideas, por ejemplo, de libros sobre ese tema, ¿no? Y con la evidencia real, ¿no? Con datos, ¿no? Con lo que estás viviendo, ¿no? Por eso que digamos, en toda investigación principalmente siempre se parte construyendo el estado del arte. Una vez que has hecho el estado del arte, ¿no? Después puedes empezar a reformular tu planteamiento del problema, ¿no? Y también para hacer el planteamiento del problema no solamente es construcción teórica o abstracción teórica, sino también tienes que tener ¿no? datos empíricos. O por lo menos tienes que tener observación o tienes que hacer entrevista, ¿no? Sobre el tema que quieres investigar, ¿no? Y eso es importante, ¿no? En toda investigación, ¿no? Ahora, por ejemplo, ¿no? Aquí se va a empezar, ¿no? En todo planteamiento del problema, un planteamiento del problema sin preguntas de investigación no sería planteamiento del problema, ¿no? Siempre toda investigación tiene que formularse preguntas de investigación. Pueden ser preguntas iniciales o pueden ser preguntas bien formuladas, ¿no? Interrogantes bien formuladas, ¿no? Y en esta tesis, ¿no? se va a hacer la siguiente interrogante, ¿no? Dice, ¿no? En esta investigación busca ampliarse, ¿no? Hacia enfoques alternativos los diseños tradicionales de investigación sobre el papel de la TIC, ¿no? En el sector productivo a fin de dar cuenta de los aspectos sociales, ¿no? Económicos y políticos que se encuentran detrás de la TIC en este sector, ¿no? Aquí más adelante va a ver las preguntas. Aquí dice, ¿no? Aquí dice, ¿no? ¿Cómo y por qué el uso de la tecnología de la información y comunicación y facilita, ¿no? Y restringir la integración entre la empresa y redes globales de producción, ¿no? Es solamente su pregunta general, ¿no? Una de las preguntas que se hace, ¿no? Aquí, por ejemplo, se hacen otras preguntas, ¿no? Mostraremos, ¿no? Por ejemplo, aquí va a ser unas preguntas más
más, más específicas, se puede decir. Aquí está haciendo, por ejemplo, varias preguntas específicas, ¿no? Así, generales o preguntas iniciales, se puede decir, ¿no? ¿De qué forma se desarrollan los procesos de uso, ¿no? Difusión y apropiación de la TIC en México, ¿no? Y limita su potencia, la inserción en sus empresas, en las redes de producción, ¿no? Aquí otra pregunta, las propiedades de las relaciones de la TIC, ¿no? Se empieza ya a hacer una serie de preguntas, ¿no? Y en este caso, por ejemplo, en muchos de los trabajos de ustedes, no he visto tanto problema en hacerse preguntas de investigación, ¿no? Han estado bien, solamente en uno que otro que no han hecho preguntas de investigación, ¿no? O preguntas iniciales, ¿no? Es bueno hacerse preguntas, ¿no? De investigación para empezar a responder estas preguntas que estamos haciendo, ¿no? Y eso es lo que va a plantear en esta tesis doctoral, ¿no? Después veamos los objetivos, ¿no? Aquí directamente ha planteado, no tiene un objetivo general, y solamente directamente tiene objetivos específicos, se puede decir, ¿no? Objetivos que quiere, ¿no? En este caso, por ejemplo, no es adecuado, digamos, hacer más de 6 objetivos, pero en este caso ha hecho más de 6 objetivos, ¿no? O, en tesis doctoral, ¿no? Principalmente se hace 5, 6, 5, 4, ¿no? Bien formulados, bien elaborados, ¿no? Pero en este caso ha hecho como unos 6 objetivos específicos, se puede decir. Aquí solamente denomina objetivos, ¿no? Siempre ¿no? Utilizar ¿no? Verbos, ¿no? Ahí podemos ver, por ejemplo, no sé si recuerdan, compañeros, avanza tipos de objetivos, ¿no ve? Primero son los objetivos, ¿no? Si se recuerda, descriptivos, ¿no? Exploratorios, ¿no? Correlacionales, últimos ya los explicativos, ¿no ve? Sobre los tipos de objetivos, ¿no? En la primera clase hemos abordado eso, ¿no? Sobre los tipos de objetivos, ¿no? No sé si es que en la primera o en la segunda clase, ¿no? Pero es en la segunda clase, ¿no? Ustedes tienen que saber hacer los tipos de objetivos, ¿no? Y por ejemplo, ¿cuáles son los objetivos que plantea esta tesis, ¿no? Dice, ¿no? Analizar la forma de cómo los procesos de uso, difusión y apropiación de las tecnologías de información como se limitan, ¿no? O potencian la inserción de las empresas en las redes de producción, ¿no? La segundo objetivo es caracterizar las propiedades de las tecnologías de la TIC, ¿no? A fin de evaluar si constituye un factor significativo en la construcción y consolidación de las redes productivas. Así empieza ¿no? A formular objetivos específicos, ¿no? Que van que son los ¿no? Lo que quiere lograr en la investigación, ¿no? Son 6 objetivos específicos que plantea la tesis, ¿no? En objetivos más elaborados, ¿no? Más desarrollados, les decía de que los objetivos, ¿no? Se convierten en capítulos de tesis, ¿no? No es en este caso, pero en muchos, por ejemplo, de otras tesis que he podido ver, ¿no? Cada objetivo específico se convierte posteriormente, ¿no? en capítulos de tesis, ¿no? Porque, digamos, ¿no? Los objetivos son los umbral, ¿no? Son los machones, en la construcción se habla, ¿no? Sobre umbral, es el sostén de la estructura de la investigación, ¿no? Y por eso se dice que los objetivos son los umbrales de la investigación, ¿no? Porque ellos en base a eso se va a dar cuerpo, se va a dar argumentos a la investigación, ¿no? Y por eso que los objetivos tienen que estar bien formulados, ¿no? Bien elaborados, se puede decir, ¿no? Y aquí tiene también ¿no? Hipótesis general y también hipótesis específica, ¿no? Principalmente en investigaciones cuantitativas sí o sí dicen que tiene que tener hipótesis, ¿no? Hipótesis, ¿no? Esto puede ser general y específico, ¿no? Pero en investigación de carácter cualitativo no es obligatorio que tenga hipótesis, ¿no? Es dependiendo de la investigación, ¿no? Por ejemplo, en esto aquí nos plantean, ¿no? Las tecnologías de la información son un factor que condiciona la inserción de las empresas mexicanas en las redes de producción, ¿no? Esa es su hipótesis, ¿no? Y aquí tiene hipótesis específicas, ¿no? Dos hipótesis específicas, ¿no? Según el modelo, ¿no? Que cada uno tiene, ¿no? Así plantea esta investigación, cómo elabora, ¿no? Y aquí va a empezar ¿no? A hablar, ¿no? Sobre ¿no? Ese es el debate teórico, ¿no? Las contribuciones de la sociología económica y la economía de la información sobre el estudio sistemático y evolución de las tecnologías de la información y comunicaciones, ¿no? Aquí empieza a debatir,
debate teórico, eso, o pueden decir las consideraciones teóricas o marco teórico o debate, digamos, ¿no? Es como colocan, ¿no? Aquí empieza a debatir con diferentes autores que hablan sobre el estudio de la TIC, ¿no? En México. Aquí hace varias citas de, principalmente, citas múltiples, se puede decir, ¿no? Es por una parte. Voy a dejar de compartir esto. Ahora vamos a pasar. ¿Cómo se hace un estado del arte así? Bien, así concretamente, ¿no? El estado del arte no es un listado de libros, ¿no? Había visto algunos compañeros me han presentado, les había dicho, no ve, hagan estado del arte o revisión de la literatura, ¿no? Por lo menos de 4 a 7 libros o más, ¿no ve? Otros me habían presentado un listado de libros, título, año de la publicación, eso nada más, ni siquiera habían resumido el libro, ¿no? Solamente eso, ¿no? Y yo quisiera que me vuelvan a presentar esa parte y hagan correctamente el estado del arte, ¿no? ¿Alguien quería hablar? A ver, ¿dónde está el mensajito? Si el estado del arte es este, ¿no? La tarea 3, ¿no ve? Y hasta hoy 10, ¿no? La presentación hasta las 12 de la noche. Entonces, espero que todos hayan terminado. También podemos, en este caso, puedo ampliar hasta mañana, ¿no? Si es que alguno no ha terminado, ¿no? El estado del arte, la tarea 3. ¿Ya han presentado casi todos? Estimados maestrantes. Me falta a mí, Lice, quería que aclare ese tema, justo ese tema quería que aclare. Ya, hoy voy a aclarar ahora, voy a habilitar la tarea 3 hasta mañana por la noche, ¿no? Hasta hoy día supuestamente la entrega, pero voy a ampliar un día más, un día más. ¿Está bien? Gracias, Lice. Sí, está bien, magíster, gracias. Ya. Lo que les decía en el estado del arte, de que adelante. Buenas noches, Liz. Una consulta. Sí. Bueno, hace un momento estaba explicando acerca de la hipótesis, ¿verdad? Sí. Bueno, lo que había entendido yo anteriormente, cuando se hace una tesis, no sé la diferencia cuando ya es doctoral, cuando ya es, digamos, pregrado. Sí o sí tiene que tener esa tesis, bueno, la tesis tendría que tener una hipótesis o no. Ahora, lo que usted mencionaba, ¿no? Que cuando es una investigación cualitativa o cuantitativa es muy diferente. Entonces, también a lo que yo sabía, bueno, lo que me han explicado a mí más antes, cuando hacemos una tesis, sí o sí tiene que tener una hipótesis. La hipótesis tenemos que comprobar con el trabajo de investigación si realmente toda la investigación que estamos realizando puede ser aplicada o no. Entonces, la otra pregunta tenía más, Liz, espero que me pueda aclarar. Cuando hacemos este trabajo de investigación, ya sea en este caso, en nuestra área específica, el tema de la ciencia y tecnología o las TICs, tenemos que demostrar, o primero tenemos que identificar una problemática, ¿verdad? Sí. Nuestro problema general y nuestros problemas específicos. Entonces tenemos que dar una solución mediante la investigación que nosotros realicemos y nos planteamos nuestras problemáticas y nuestros objetivos generales y específicos, ¿verdad? Entonces, para demostrar si se ha cumplido estos objetivos general o como los específicos, tendríamos que hacer un prototipo o diseñar algún modelo para poder contrastar la hipótesis que podemos realizar cuando tengan nuestra tesis o no. Y la última pregunta, Liz, nosotros cuando hacemos el parafraseo o cuando hacemos la referencia bibliográfica, o citas bíblicas con el modelo APA-Harvard o cualquier otro modelo que tenemos. Más que todo, cuando hacemos el parafraseo, cuando nosotros tratamos de interpretar mediante nuestros términos, nuestras palabras, lo que han dicho varios autores acerca de ese punto específico de investigación, lo que yo sabía es que esa parte no entiendo muy bien, Liz, hay que hacerlo en tercera persona y de manera presente, o es de manera pasada. O sea, esa parte, Liz, por favor, quisiera que me pueda aclarar. Y lo otro, Liz, más hasta mañana, que es el tema de hacer nuestro estado de arte. La verdad me falta un poco. Por favor, eso, licenciado. Ya. Sí, hasta mañana voy a habilitar el estado del arte.
Ahorita acabo de decir, no, hasta mañana, hasta la medianoche va a habilitar. Los que faltan terminar todavía, va a habilitar la tarea 3 esta mañana. Y respecto a la hipótesis, ¿no? En las investigaciones cualitativas no es un requisito obligatorio hacer la hipótesis, ¿no? Tal vez hay docentes bien tradicionales, tribunales bien tradicionales. Les pueden decir hipótesis sí o sí, ¿no? Pero he visto varias tesis de doctorado, ¿no? Principalmente ¿no? Investigaciones cualitativas, si puedes, ¿no? De carácter cualitativo que no tienen hipótesis, ¿no? Principalmente los antropólogos, se puede decir, ¿no? No sé si los historiadores, pero digamos, no elaboran hipótesis, ¿no? O no trabajan tanto con hipótesis, ¿no? Pero digamos, en investigaciones cuantitativas, ¿no? Sí o sí te dicen que hagas hipótesis, ¿no? Tienes que comprobar, ¿no? El planteamiento que has hecho, ¿no? Planteamiento o lo que quieres decir, tienes que comprobar, ¿no? Pero para evitar que tengan problemas, ¿no? Con los tribunales o dependiendo de los tribunales que tengan de tesis de maestría, ¿no? Pueden formular hipótesis, ¿no? No está por demás, pero hagan, ¿no? Pero sin, como en regla, ¿no? No es tan así, no es así obligatorio siempre. Hay excepciones que no se hace hipótesis, ¿no? Pero por lo general se hace hipótesis, ¿no? Principalmente cuando haces investigación cuantitativa, sí o sí te piden, ¿no? Hipótesis, ¿no? Porque las características de la investigación cuantitativa tienes que mostrar, ¿no? Causalidad y efecto, ¿no? ¿Ve? Y te piden una hipótesis, ¿no? Ese es un elemento, ¿no? Ahora, en las citas de parafraseo, ¿no? Principalmente ustedes hacen ¿no? Paráfrasis, ¿no? ¿no? En sus documentos he visto, mayormente utilizan citas de paráfrasis, ¿no? Es importante, lo que no he visto es que tal vez utilicen también citas textuales, ¿no? Es importante también utilizar citas textuales, ¿no? Ahora, en las citas de paráfrasis, no tienen que alterar la idea central del autor, ¿no? A veces mucho se distorsiona, ¿no? Tienen que leer a detalle los libros, los artículos que están escribiendo, a detalle tienen que leer, ¿no? Y cuando lees a detalle, entiendes el sentido del libro, lo que quiere decir el libro, o el artículo o el sentido que quiere decir el artículo, las ideas que quiere decir el artículo, allá puede ser un buen paráfrasis. Muchas veces, una persona al hacer una cita de paráfrasis, hace hablar otras cosas que no está diciendo el artículo o el libro, ¿no? Distorsiona esas ideas, ¿no? Y es bueno, ¿no? Digamos, de que lean detalladamente, correctamente los libros, ¿no? Ahora, ¿no? En el parafraseo, ¿no? Principalmente, digamos, ¿no? Se coloca, digamos, el primer apellido del autor y el año, ¿no ve? Entre paréntesis, ¿no ve? Esto puede, digamos, ¿no? Saca la idea, ¿no? Digamos, de ese autor, ¿no? Es un elemento, ¿no? Ahora, veamos qué es lo que está diciendo el autor, ¿no? ¿Qué es lo que está queriendo decir el autor, ¿no? Es dependiendo de cada ¿no? De cada artículo o libro que estamos leyendo, ¿no? Al hacer la cita de paráfrasis, ¿no? Pero lo que les quiero decir, no se habla en tiempo futuro, ¿no? Siempre en tiempo pasado, ¿no? Porque esos libros anteriores se han escrito, ¿no? Ahora se puede contrastar. Ahora el otro tipo de cita que no conocen es lo que les acabo de decir, ¿no? Las citas múltiples, ¿no? Eso requiere un nivel más de abstracción, ¿no? Porque en una sola idea, primero la más básica de las citas es la cita textual, ¿no? Todos conocen la cita textual, ¿no? El nivel intermedio es la cita de paráfrasis. Casi todos utilizan la cita paráfrasis, ¿no? Y el nivel superior de citas es la cita múltiple, lo que les daba en los dos ejemplitos, ¿no ve? En un párrafo ha metido, por ejemplo, 5 o 6 libros, pero no en un párrafo, en una oración, perdón. En una sola oración o en una parte de la oración, para expresar alguna cosa, algún argumento, han metido 5 o 6 libros, ¿no? O artículos, autores han metido, ¿no ve? Y eso requiere nivel más de abstracción, ¿no?
A ver, ¿cómo en una oración puedes meter, ¿no? Ideas de 6, 7 autores, ¿no? Y eso se llama la cita múltiple, ¿no? Empiezan a utilizar, digamos, aquí, digamos, en su tesis de maestría, no solamente la cita textual, ¿no? O la cita de paráfrasis, sino también empiezan a utilizar adecuadamente las citas múltiples, ¿no? Utilizar en un párrafo, ¿no? Unos 5 o 6 libros, ¿no? Las ideas que quieren decir esos libros, ¿no? Y eso requiere varias lectura y ¿no? comprensión de esos libros, ¿no? Principalmente, digamos, lo que yo he visto, utiliza, ¿no? Paráfrasis, ¿no? de un libro, ¿no? De un libro o dos libros, pues, ¿no? Un libro, ¿no? Pero, digamos, a veces varios libros, por ejemplo, yo tengo digamos, aquí tengo 2 libros o 3 libros, digamos, ¿no? Estos 3 libros concuerdan en una idea, ¿no? Y esas 3 ideas de estos 3 libros puedo convertirlo en una cita de múltiple, ¿no? En un párrafo lo puedo meter, por ejemplo, ¿no? Estos 3 autores, digamos, Pérez, Mamani, ¿no? O Yugra, digamos, ¿no? Son 3 libros de 3 autores, ¿no? Pues, ¿no? Concuerda que la TIC, digamos, ayuda al mejoramiento, digamos, ¿no? de los estudiantes, ¿no? Esos 3 libros dicen esto, ¿no? Y puedo afirmar esto, ¿no? Eso se llama las citas múltiples, ¿no? Ahora, el otro elemento que estaba diciendo, por ejemplo, sí, hasta mañana, ¿no? Eso sería ¿Te puedo responder todas las preguntas o algo se me ha olvidado, Charles? No, está bien, Luis, muchas gracias. Ya, ahora vamos a ir al estado del arte, cómo tienen que elaborar, ¿no? Cómo tienen que... no tengo así estado del arte sobre la TIC, ¿no? Es sobre otro tema, es más sobre el campo social, pero les va a servir cómo tienen que hacer el estado del arte, ¿no? O la revisión de la literatura, ¿no? Voy a compartir un libro. Este libro es un libro boliviano, ¿no? Considero que es uno de los mejores libros que ha hecho el balance del estado de la cuestión o el estado del arte, ¿no? Voy a compartir. ¿Dónde está? ¿Dónde le coloca? Nuevamente voy a compartir. Se ve, ¿no? El título de este libro se llama Escuchar las voces en la calle, ¿no? Es el libro. El libro se llama Escuchar las voces de la calle en el comercio en vía pública La Paz, ¿no? Es un estudio dirigido por René Pereira Morato y es uno de los libros que mejor ha hecho el estado del arte, ¿no? En Bolivia. He visto varios libros, tesis que hay sobre sus estados del arte, ¿no? Pero es el mejor ejemplo, el prototípico, ¿no? El ejemplo mayor cómo se tiene que hacer el estado del arte, ¿no? Y vamos a ir directamente a la página 24, ¿no? Perdón. ¿Cómo hace el estado del arte, ¿no? Cómo debate con los diferentes estudios, ¿no? ¿Dónde está? 24, aquí es. Como es, por ejemplo, las voces de la calle, sus temas, por ejemplo, sobre estudios sobre digamos, el comercio callejero, ¿no? Y aquí va a empezar a analizar, debatir con los diferentes libros, artículos, revistas, documentos, etcétera, etcétera, informes que han abordado sobre el tema de el espacio público, ¿no? Y la informalidad, ¿no? Ahora, hay un aspecto importante cuando hagan el estado del arte. Eso ya, al último tal vez lo pueden hacer, pero hay que agrupar según ejes temáticos, ¿no? Primero es buscar, ¿no? Cuando hagan el estado del arte, todos los libros, artículos, ¿no? Ensayos, ponencias académicas, etcétera, etcétera, documentos. Hay algunos documentos que no tienen autor, no son documentos inéditos, pero hablan sobre mi tema que quiero investigar, ¿no? Primero es buscar, ¿no?
¿no? Por lo menos, yo les decía, ¿no? Mínimamente unos 15 libros o artículos, ¿no? Sobre mi tema que quiera investigar. Tal vez no toquen sobre mi tema de investigación, sobre otros, pero están relacionados, ¿no? Eso tengo que leer, ¿no? Entonces, por lo menos, por ejemplo, en este estado del arte va a tocar como unos 40 libros, ¿no? Es lo ideal, ¿no? Llegar a 30 libros o 40 libros, ¿no? O artículos, etcétera, etcétera, ¿no? Pero por lo menos lleguen a por lo menos a revisar libros, artículos, por lo menos 15, ¿no? Tal vez no habrá tanto información sobre su tema, ¿no? Pero traten de buscar. Siempre uno al hacer investigación tiene que hacer todos los medios posibles para encontrar libros, ¿no? Aunque no quieran, que pues, requiera, es un tiempo, digamos, es un trabajo demoroso, ¿no? Tal vez en un día un libro puedes encontrar, ¿no? En una semana dos libros, un artículo, ¿no? Tienes que ir a las bibliotecas, tienes que ir, digamos, revisar el internet, uno más tienes que volver a revisar. En Bolivia, digamos, ¿no? Digamos, tengo que entro a la biblioteca de la OPEA, ¿no? O a las bibliotecas, por ejemplo, de las carreras, o digamos, a las bibliotecas, por ejemplo, de la UNSA, o de privadas, ¿no? Sobre el tema que está haciendo, ¿no? Tengo que buscar libros, ¿no? O por ejemplo, puedes revisar, digamos, tesis de posgrado, debe haber, digamos, tesis de posgrado de maestría en la OPEA, ¿no? Que están hablando sobre mi tema, tengo que ver en la OPEA, ya, ¿no? Tesis de posgrado, se han defendido, por ejemplo, de maestría y doctorado como los 500, ¿no? Ahora, por ejemplo, esa tesis de doctorado, debe haber siempre uno puede encontrar uno o dos o tres tesis de maestría o doctorado que han abordado sobre mi tema de tesis, ¿no? Y eso me importa, ¿no? Yo tengo que buscar maneras, formas para encontrar libros o artículos que estén relacionados sobre mi tema de mi tesis. Es un primer paso, ¿no? Ese es el primer paso, ¿no? El segundo paso ya es empezar a leer, ¿no? Esos artículos, ponencias, etcétera, etcétera, ¿no? Cuando yo empiezo a leer, ¿no? Tengo que empezar a dividir, ¿no? A clasificar los estudios, ¿no? Por ejemplo, en este estudio clasifican en tres ejes temáticos, ¿no? Este estudio sobre la informalidad y el espacio público. Uno va a ser investigaciones o estudios sobre el sector informal en Bolivia, ¿no? Otro va a ser sobre género, otro va a ser sobre ¿no? Tres o cuatro dividen, ¿no? Otros también en el estado del arte dividen por temporalidad, ¿no? Estudios a nivel internacional sobre la TIC, los principales estudios sobre la TIC, ¿no? Estudios en Latinoamérica, digamos, o en Bolivia, y estudios regionales en el Alto, así hacen, ¿no? Sobre la TIC, ¿no? Empiezan a clasificar ¿no? Por lo general o particular, ¿no? Así empiezan a hacer, ¿no? En diferentes, ¿no? Pero es una forma de clasificar, de ordenar el estado del arte, ¿no? Ahora, por ejemplo, en este estado del arte, nuestra revisión de la literatura, principalmente se empieza digamos, ¿no? Les decía anteriormente, ¿no? Cuando hay muchos estudios, principalmente se toca libros de los últimos 5 años, ¿no? Pero si no hay tanta referencia bibliográfica, libros, ¿no? Puedes abordar 10 años o 15 años, ¿no? Es dependiendo de cuánta avance en tu tema de investigación existe, ¿no? A nivel local, regional puede ser, o a nivel del país, ¿no? Sobre el tema que estás investigando, ¿no? Ahora, este es un nivel más desarrollado del estado del arte, ¿no? Es más avanzado, un poquito más, les decía, ¿no? Es un prototípico, que el mejor estado del arte que he leído hasta el momento. Pero aquí, por ejemplo, en uno de los ejes temáticos, dice, ¿no? Les investigué sobre el sector informal en Bolivia, ¿no? Empieza por elementos, cómo se ha ido evolucionando, digamos, los estudios sobre el sector informal en Bolivia, ¿no? Aquí empieza a decir, por ejemplo, cómo han empezado los estudios, ¿no? Por ejemplo, en los años 60, 70, dice, ¿no? Las plazas y las avenidas, ¿no? Las aceras en la ciudad importante de Latinoamérica, dice, ¿no? Quito, Ecuador, La Paz, las principales ciudades de Latinoamérica se han convertido en escenarios de proliferación de comerciantes informales, ¿no? Y ahí empieza a introducir el tema, ¿no? ¿No? Como que este problema de los comerciantes ambulantes, ¿no? En Latinoamérica, ¿no? Ha empezado a cobrar, a cobrar importancia a partir, ¿no? ¿no? De esta migración rural urbana, se puede decir, ¿no? Y como los inmigrantes rurales han empezado a vender, como había escasez de trabajo formal, se puede, ¿no? Y empezaron a vender en la calle, ¿no? Vendiendo gelatina, etcétera, etcétera, ¿no? Y eso no solamente es un fenómeno en Bolivia, sino también un fenómeno a nivel latinoamericano, se puede decir, ¿no? Y este problema, por ejemplo, del comercio informal, ¿no? Las vendedoras en la calle, ¿no? Es producto también de las políticas que se implementan, ¿no?
políticas de corte neoliberal, ¿no? Aquí empieza a hablar, a contextualizar, por ejemplo, un modelo económico impuesto por el gobierno desde 1985, un modelo neoliberal, lo que les decía hace un momento, ¿no ve? Y esto va a hacer de que exista una fuerte migración del área rural, principalmente en Bolivia, ¿no ve? En Bolivia, por ejemplo, ¿no? ¿Desde cuándo se ha dado la migración del área rural hasta al urbano, ¿no? A partir, por ejemplo, de estas políticas neoliberales con el gobierno, deben recordar muchos de Gonzalo Sánchez de Lozada, ¿no? Se han empezado a acrecentar ¿no? Bolivia, se puede decir, ¿no? Porque en 1985 decían, ¿no? Bolivia se nos muere, decían, ¿no? Y vamos a empezar a capitalización, ¿no? Y muchas poblaciones rurales, ¿no? Como había pocas fuentes de ingreso laboral, ¿no? Se han emigrado a la ciudad, ¿no? Y también había despedido, por ejemplo, a los mineros que trabajaban en las empresas estatales, ¿no? Y eso ha generado este modelo neoliberal, ¿no? Y cómo empieza a crecer la ciudad, ¿no? Y las personas que emigraban del área rural al área urbana, ¿no? Como había fuentes precarias, ¿no? De trabajo, las personas que estaban habitando en el Alto, La Paz, Cochabamba, Santa Cruz, etcétera, etcétera, ahí empezaba a vender, ¿no? En la calle, vendiendo gelatinas, digamos, ¿no? Etcétera, papas, etcétera, ¿no? Y eso ha sido que crezca el comercio informal, se puede decir, ¿no? En Bolivia, ¿no? Este decreto, por ejemplo, del 21/60, el famoso, ¿no? Digamos, que ha provocado esta migración, que se incrementa el comercio callejero, ¿no? Y a partir de eso, por ejemplo, va a empezar a contextualizar, ¿no? Es el contexto, ¿no? Los primeros estudios que se han hecho sobre el sector informal, ¿no? Los primeros estudios sobre comercio callejero, ¿no? En Bolivia, ¿no? Dice, ¿no? Desde finales de los años 80, ¿no? Aquí primero es un contexto a nivel general, cómo empezar el comercio en la calle, ¿no? Aquí empieza a aclarar cuáles han sido los primeros estudios sobre el comercio callejero, ¿no? Este autor dice, ¿no? A partir de los años 80, ¿no? El tema del comercio informal, ¿no? El comercio callejero, estamos hablando en términos vulgares, se puede decir, ¿no? Ocupa un lugar importante en los estudios, ¿no? En Bolivia, principalmente en las ONGs, ¿no? Por ejemplo, del CETLA, instituciones, por ejemplo, académicas, pues, ¿no? En la universidad, ¿no? Por ejemplo, aquí esto, por ejemplo, que está haciendo, es una cita de múltiple, ¿no? Lo que les acaba de decir, ¿no? Hay tres niveles de citas, ¿no? Primero es la cita textual, ¿no? Todos conocen, ¿no? La otra forma de cita es las citas de paráfrase, ¿no? Ahora, otro nivel de abstracción más fuerte es las citas múltiples, ¿no? Aquí, por ejemplo, ya está hablando de varios autores, ¿no? Como llama el comercio callejero, digamos, desde los años 80 ha empezado a tomar atención en diferentes estudios, ¿no? Por ejemplo, varias instituciones van a empezar a investigar ese tema del comercio informal o de la calle, ¿no? Aquí, por ejemplo, uno de los estudios va a ser, ¿no? ¿No? De Casanova, 86, de Escobar, ¿no? Aquí, por ejemplo, para hacer esta oración, se va a basarse en varios libros, ¿no? El año se puede ver, 1, 2, 3, ¿no? 4 sería ¿no? 4, 5, 6, 7, 8, ¿no? Para hacer esta oración solamente está haciendo una cita múltiple, ¿no? Para enfocar esa idea nomás, ¿no? Esa es la idea que se quiere, ¿no? Cuando hagan ¿no? En su tesis de posgrado, ¿no? Estos estudios, diferentes autores han empezado a investigar sobre el comercio informal callejero, ¿no? Y así empieza a hacer el balance del Estado, ¿no? Después, por ejemplo, posteriormente va a empezar a decir, ¿no? Toda esta serie de investigación del sector informal en Bolivia, ¿no? Esos son los que han iniciado, ¿no? Sobre el comercio callejero, hacer investigaciones, ¿no? Este trabajo se dice, ¿no? Aquí empieza a debatir, ¿no? Estos trabajos se enfocan en relación a la nueva política económica neoliberal, ¿no? Y la crisis económica social, ¿no? En la dinámica del ¿no? Sector informal urbano, que dice, ¿no? Y otros aspectos del comercio minorista, ¿no? Y aquí empieza a desarrollar ¿no? Los diferentes libros que han abordado sobre el comercio callejero o el comercio informal, se puede decir, ¿no? En Bolivia, ¿no? Según los autores, ¿no? Está haciendo referencia a los autores que mencioné anteriormente, ¿no? Han desarrollado el tema, ¿no? La aplicación de las políticas de recolección de los mineros, ya estaba, ¿no? Y a partir del 1985, ¿no? Lo que les decía, ¿no? Sí empieza a hablar, ¿no? Aquí empieza a hablar, por ejemplo, a debatir con varios autores, ¿no? Es un libro del concepto de por ejemplo, cómo siguen ingresando.
es esto, está. Ya no hay más pendientes, siguen ingresando, ahí está normal. Ya, volveremos. Empieza a debatir con varios autores, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Los autores consideran que el comercio minorista, ¿no?, experimentó un rápido crecimiento en términos cuantitativos y cualitativos, absorbió a gran parte de la población desocupada, incorporando así la fuerza de trabajo migrante del área rural, ¿no? Aquí esto está engranado, este estudio de Escobar, ¿no? Es una cita de paráfrasis, ¿no? Escobar, el año de la publicación, 1988, ¿no? Ahora va a empezar a entrelazar entre autores, ¿no? La investigación, ¿no?, de Casanova, ¿no?, es una, ya está analizando otro estudio, ¿no?, sobre los primeros estudios sobre el comercio informal, ¿no? Dice, la investigación de Casanovas profundiza los estudios del campo de ¿no?, sector informal urbano, ¿no?, y está enfocada en el análisis de los establecimientos informales, ¿no?, en su estructura y su organización, ¿no?, en el uso de la tecnología y en el modo de relacionarse con el resto de las unidades, dice, ¿no? Los primeros estudios, ¿no?, principalmente han sido hechos por el CETA, ¿no?, a través de este programa regional de empleo para América Latina y el Caribe, dice, ¿no? Encargó al CETA la realización de un conjunto de estudios sobre el aspecto sobre el sistema informal urbano, ¿no?, como llamamos ¿no?, desde organismos internacionales, ¿no?, principalmente de este principalmente esta ONG, ¿no?, CEDLAC, tienen que ser muchos, ha empezado a impulsar este estudio sobre el sector informal, sobre los comerciantes callejeros, ¿no?, en los años 80, 90 se puede decir, ¿no?, principalmente, y cómo, digamos, ¿no?, estudiaba, ¿no?, cómo concluía, ¿no? Así empieza a debatir, ¿no?, temporalmente se puede decir, ¿no? Dice, ¿no?, los estudios realizados por el CEDLAC, ¿no?, esta institución que hacía estudios en los años 80, ¿no?, hasta la hora empezó a estudiarse la estructura productiva y el funcionamiento de los mercados de trabajo urbanos, ¿no? Aquí está empezando a explicar, ¿no?, cuáles son las conclusiones o los hallazgos de estos estudios, ¿no? Dice, ¿no?, y por ejemplo, ya a partir de los años 90, se puede, ¿no?, el diagnóstico del comercio minorista realizado por el CETA Rojas, ¿no?, y Fernández intenta hacer una previsión del comercio informal, ¿no?, y está debatiendo también con otros autores, ¿no? Y así empieza digamos, debatir, ¿no? Empieza desde los años 70, 80, ¿no ve? A medida que va empezando a debatir sobre los estudios sobre el sector informal, yendo hasta los últimos años de estudio, ¿no? ¿Cuáles eran los primeros estudios anteriormente? Y va a empezar digamos, a debatir, discutir los debates sobre los últimos estudios, ¿no? Aquí habla primero estaba de los años 80, ¿no? Y aquí habla, por ejemplo, de los estudios de los años 90, ¿no? ¿Quiénes han hecho los estudios sobre los años 90 sobre el sector informal, ¿no?, sobre el comercio callejero, ¿no? Y uno de los estudios va a ser de Galindo, Blades y Bueno Napoli, Faray Napoli y Mansilla, ¿no? También hablan sobre el sector informal, ¿no? Y posteriormente, ¿no?, como van a ir viendo, y aquí va a debatir, ¿no? Aquí también hay otra debate, se puede decir, ¿no?, sobre sobre el sector informal, ¿no? Y aquí ya va a ir, por ejemplo, los últimos estudios que se van a hacer, ¿no? Por ejemplo, los últimos estudios que van a hacer sobre el sector informal van a ser, ¿no?, los estudios de Rojas y Guaywas, ¿no?, de 2001, dedican a analizar, por ejemplo, ¿no?, este sector informal, cómo ha habido cambio, ¿no? Y al último va a hablar, por ejemplo, este libro se publica, si no me equivoco, el 2010, algo por ahí, ¿no? Y habla de este último estudio, ¿no?, sobre Luna Acevedo, sobre esta investigación sobre comerciantes ambulantes, ¿no? Así va a empezar a terminar esta parte, ¿no? Y aquí empieza a debatir otros aspectos de artículos, ¿no? Aquí hay una cita múltiple también. Así se va a hacerse, ¿no?, un eje temático, ¿no? Y también va a hablar sobre otros temas, ¿no? Por ejemplo, aquí también hace un balance del estado de la cosa, no solamente con libros y artículos que se han publicado sobre este tema, ¿no?, sino también con documentos, ¿no?, con planes, por ejemplo, ¿no? Aquí hace, por ejemplo, un balance del estado de la cuestión sobre documentos elaborados, por ejemplo, por la Dirección de Planificación y Control del Honorable Alcaldía Municipal de La Paz, ¿no? Por ejemplo, y analiza, ¿no?, que este documento sobre el comercio en vía pública tiene las siguientes características, ¿no?
Ahora, al hacer les decía, ¿no? Al hacer el balance del estado de la cuestión, no solamente se revisa libros, artículos, ponencias, sino también otro tipo de documentos, ¿no? Ahora, por ejemplo, ¿no? Ustedes están haciendo sobre la TIC, digamos, en la OPEA, ¿no? ¿Cómo han sido los cambios y las continuidades por la TIC en la OPEA, ¿no? En la administración, ¿no? En la forma de trabajo en la OPEA, ¿no? Ahora, han encontrado una parte, libros, digamos, ¿no? Artículos, etcétera, ¿no? Pero también han encontrado algunos documentos, ¿no? De la propia universidad, no necesariamente son libros, artículos, ¿no? Tal vez eran folletos, tal vez eran documentos inéditos o institucionales, ¿no? Pueden hacer también un balance del Estado sobre esos documentos, ¿no? De la universidad, ¿no? Como está haciendo sobre estos documentos, por ejemplo, sobre planes, ¿no? Aquí hay fotitos. Ahora, la otra forma de agrupación es ¿no? Estudios sobre género, generación e identidad, sobre estudios sobre la actividad informal, ¿no? Y eso, cómo empieza también digamos, ¿no? Agrupar los diferentes estudios sobre, que hablan sobre ese tema, ¿no? Sobre género, generación e identidad de los estudios sobre actividad informal, ¿no? Aquí igual empieza, ¿no? Primerito, los estudios que ha habido, ¿no? Primeros estudios que ha habido sobre esta temática, ¿no? Posteriormente ya va a ir ¿no? A medida que irá pasando los libros. Aquí principalmente utiliza varios libros aquí utiliza varios libros, pero ya empieza a agruparse, pues, ¿no? Ya principalmente utiliza citas de múltiple, ¿no? Aquí, por ejemplo, 1, 2, 3 libros, ¿no? En una sola oración, ¿no? Aquí también 2 utilizan, ¿no? Citas múltiples, 2 libros en una sola oración está utilizando, ¿no? Aquí ya es un nivel de complejidad más grande, se puede decir, ¿no? Aquí, por ejemplo, para hacer esta oración, dice, ¿no? En estas investigaciones se les deslumbró la participación del movimiento sindical anarquista, ¿no? Gemelista como el impulso inicial de las organizaciones que tiempo después desembocaron en la organización de comerciantes minoristas, ¿no? Para hacer solamente esta oración, está utilizando un libro, dos libros se puede decir, ¿no? Y para conectar esta oración, este argumento que está haciendo, va a utilizar otros 2 libros, ¿no? Perdón. Y así va a empezar a debatirse, puede decir, ¿no? Con las diferentes investigaciones, ¿no? Y va a terminar, ¿no? Y es el tercer eje temático, ¿no? Movimientos políticos y sector informal, ¿no? Aquí empieza también a agrupar varios autores, ¿no? Sobre este tema que han investigado, ¿no? Sobre este eje temático, ¿no? Ahora les vuelvo a repetir, ¿no? El primer paso para hacer el estado del arte es este, ¿no? Recoger, ¿no? Todos los libros que hablan sobre esa temática, ¿no? O sobre nuestro tema de tesis, ¿no? Ese es un primer paso, ¿no? Recojo libros, artículos, ponencias, puede ser documentos inéditos, etcétera, etcétera, ¿no? El otro paso es ya empezar a leer, ¿no? Anotarme, ¿no? ¿De qué trata el título? Primero hacer ¿no? Un resumen. No sé si la palabra correcta es resumen. Al hacer esto del arte, primero vemos, ¿no? ¿De qué trata el libro? ¿Cuál es su enfoque metodológico? ¿Cuál es ¿no? Sus hallazgos de investigación? ¿A qué conclusiones están llegando? ¿No? Y eso se hace en el estado del arte, ¿no? En el estado del arte principalmente se utilizan citas de paráfrasis, ¿no? O citas múltiples. Casi en el estado del arte no se utiliza citas textuales, ¿no? Eso tienen que tener bien en cuenta, ¿no? Y aquí como podemos ver, casi no utiliza citas textuales, ¿no? En el estado del arte, aquí por ejemplo vamos a ver, casi no utiliza, mira, vamos a ver, casi no hay citas textuales, solamente paráfrasis y mayormente citas de múltiples, se puede decir, ¿no? No hay aquí número de página, que no pueden ver casi un número de página, ¿no? Porque ustedes ya tienen que leer a profundidad, ¿no? Ahora, lo que les he pedido, hacer esto del arte por lo menos requiere, ¿no? Por ejemplo, de 40 libros, se puede decir, o entre artículos, libros, revistas, ¿no? Por lo menos 3 meses, ¿no? Por lo menos se requiere 3 meses así, o bien así tardando, ¿no? Pero el tiempo es apremiante, no les va a alcanzar tiempo, ustedes trabajan, no les va a poner, y la entrada también, ahí viene la entrada universitaria, todos los asuntos. Les he pedido, por ejemplo, hagan de 4 a 7 o más referencias bibliográficas, analicen, ¿no?
Ahora no puede llegar a este estado, por ejemplo, de citas múltiples. En un solo párrafo agrupar, ¿no? Pero por lo menos analicen los libros, ¿no? Y hagan por lo menos como estito, ¿no? Digamos, este es un libro, Luna Acevedo, ¿no? Se ha publicado en el 2007, ¿no? Habla sobre la TIC, ¿no? O sobre su tema de tesis, ¿no? Y empiezan a decir, ¿no? Este estudio sobre la Luna Acevedo, digamos, puede ser mamánica, ¿no? A su vez, investiga, pueden decir, ¿no? Estudia, indaga, ¿no? Sobre la TIC, ¿no? La principal idea, o el principal ¿no? Tema que quiera hablar, ¿no? Ahora, también al hacer este balance de esto, también diga, ¿no? ¿Qué enfoque metodológico está haciendo? Si este estudio es cuantitativo, cualitativo, ¿no? Si está haciendo entrevistas, si está haciendo, ¿no? ¿Qué metodología está utilizando? ¿Qué enfoque teórico? ¿Y cuáles son sus hallazgos? ¿En qué está concluyendo? Eso diga, ¿no? Sobre el estado del arte que quieren hablar, ¿no? Por ejemplo, aquí, para hacer este libro de Luna Acevedo, por ejemplo, media hoja ya ha terminado de analizar, ¿no? Aquí, hasta aquí, dice, mira. Hasta aquí está, mira. Por lo menos, hasta ahí quisiera que llegue, ¿no? Porque hacer citas múltiples, por lo menos tienen que leer por lo menos ya 15 libros o 20 libros o más, ¿no? Pero, digamos, como el tiempo es apremiante, por lo menos lleguen a este nivel, ¿no? Digamos, como está aquí, Luna Acevedo, ¿no? Traten de leer todo el libro o artículo. ¿De qué trata el libro? ¿De qué trata el libro? El enfoque metodológico que está abordando. ¿Cuáles son, digamos, ¿no? El enfoque teórico también? ¿Cuáles son el planteamiento que está planteando? ¿A qué conclusión está llegando ese libro? Y también, ¿cuáles son es importante también hacer el estado del arte de un libro, ¿no? Por ejemplo, desde Luna se está haciendo del TIC, ¿no? Hacer nota también, ¿cuáles son los vacíos de su investigación, ¿no? Decir, por ejemplo, este es Luna, ¿no? Yo estoy investigando, ¿no? sobre la TIC, ¿no? En la OPEA, ¿no? Pero yo le puedo empezar a refutar, ¿no? A Luna, le puedo decir. Sin embargo, el estudio de Luna no toca estos tres elementos, ¿no? Que son importantes en la TIC, ¿no? Al investigar la TIC, ¿no? Y son importantes tres elementos, yo les empiezo a refutar, ¿no? En el estado del arte siempre puede empezar a refutar a autores, ¿no? Que están estudiando sobre el tema, ¿no? Porque esos autores no están actualizados o no están tocando elementos que yo en mi investigación quiero tocar, ¿no? Eso, eso, eso hay que mencionar en el estado del arte, ¿no? Utilizar principalmente citas de paráfrasis, en el caso de ustedes, que cuando estén haciendo su tesis de maestría, cuando ya estén por finalizar, ya pueden hacer citas de múltiples, se puede decir, ¿no? No sé si es que en esta parte se entiende o puedo explicar más en el estado del arte. ¿Se entiende? ¿Está bien ahí? Pues sí, Licen, se entiende. Ya. Eso, estimados, con esto quería terminar y para mañana voy a ampliar la tarea 3 y hasta el jueves, estimados, la tarea 4. La tarea 4. La tarea 4 va a ser sobre sobre el marco metodológico, ¿no? ¿Qué metodología van a utilizar? Cuantitativa o cualitativa. Las técnicas de investigación, ¿no? Y eso tienen que describir en 2 hojitas, 3 hojitas. Es más fáciles, ¿no? Para ustedes. Eso va a valer 4 puntos. Y el trabajo final, hasta el próximo lunes, estimados. ¿Está bien? Eso va a valer 25 puntos, ¿no? Y con eso terminamos el módulo. Espero que les haya servido. Bueno, hasta aquí termino. Y si tienen alguna consulta, duda, tienen mi número, pueden escribirme y podemos aclarar muchas cosas que tienen dificultades de entender o alguna cosita.
¿Está bien? Gracias, Liz. Está Lice, bien, buenas Lice, está bien, Lice. No vamos a estar molestando mañana, Lice. Ya. Bueno, hasta ahí sería la explicación. Que tengan buenas noches, estimados, noches. estimadas. Buenas noches, perdón. Adelante. Hasta luego, Lice. Lice, cortito, esos Sí. tres textos que nos hizo conocer hoy día, no sé si nos puede compartir al WhatsApp para un poco guiarnos, pues eso les rogaría, licenciado. Ya, le voy a pasar el WhatsApp. Por favor y muchas gracias. Ya. ¿Alguien más quiere añadir algo? Bueno, estimados, que tengan buenas noches. Ha sido un gusto conocerlos, también estar en este módulo. Espero que hayan aprendido algo siempre. Nos vemos hasta la próxima, o donde sea nos vamos a ver. Que tengan buenas noches. Buenas noches, Lice. Muchas gracias por su tiempo. Hasta Muchas gracias luego. por la enseñanza. Gracias por todo, Lick. Buenas noches. No se olvide, Lice, de la estructura. Gracias.